Bienvenidos al video. Estamos hablando del sorprendente mundo de la bolsa y estamos hablando del ahorro. La fórmula y nomenclatura utilizada para la construcción es lo siguiente. Vamos a tener un monto inicial expresado en dólares y vamos a tener un valor futuro expresado en dólares también. La tasa de interés mensual está expresada en porcentajes. Vamos a tener n como el número de años. Entonces la fórmula es F, que es el valor futuro, es igual a el monto inicial por 1 más la tasa de interés mensual dividida en 100 elevada al número de años por 12. Como se puede observar, el valor futuro es directamente proporcional a la cuota inicial de ahorro. Para comodidad de usted, el monto inicial invertido que aparece en este ejemplo es de $1, de manera que pueda multiplicarse el resultado obteniendo por el equivalente del monto inicial de cada persona en particular que desea hacer su propio ejercicio. Para efectos de análisis y en consideración a aquellos que llevamos ya unos cuantos años de vida laboral transcurrida, me permitiré tomar para el ejemplo un periodo de largo plazo de 20 años. Para los jóvenes, pensar en un periodo de 20 años hacia adelante podrá parecerles toda una vida, pero en cambio para un adulto de 40 años o más, mirar hacia atrás es como cerrar los ojos y darse cuenta de que fue casi ayer cuando tenía 20. Seguramente debe ser porque mirar el camino cuando ya se ha transitado es mucho más fácil que para un joven a quien la incertidumbre natural del futuro lo hace evadirse en las entretenidas actividades del presente, con todo un mundo por delante por explorar. La tasa de interés mensual aparece parametrizada en líneas que van desde el 0.5 hasta el 2.5. Dependiendo de la capacidad de la persona para tomar riesgo con sus ahorros, existen diferentes opciones que van desde las muy seguras hasta otras menos seguras. Por ejemplo, se considera opción segura los depósitos a plazo en cuentas de ahorro del sistema bancario, las cuales han dado un promedio en los últimos 15 años alrededor de una tasa de interés del 0.5 real mensual. Se considera como opción de mediano riesgo por la composición de renta fija y renta variable, la opción de las cuentas de ahorro de los fondos de pensión, cuya rentabilidad promedio desde que se inició el sistema en Chile en 1981 ha sido alrededor de una tasa de interés del 1% real mensual. Se considera como alternativa de mayor riesgo la de ahorrar en cuotas de fondos mutuos accionarios, los cuales han tenido en los últimos 15 años una rentabilidad promedio de alrededor 1.6 de interés real mensual. Resultados: para la opción de mínimo riesgo del 0.5 como tasa real mensual, el monto inicial de $1 hace 20 años se ha transformado en $3.5. Si suponemos que la cantidad inicial fueran 10.000, entonces al término del periodo habremos obtenido $35.000. La rentabilidad promedio anual del periodo fue del 12.5%. Si bien, en términos de rentabilidad, la cifra no es tan baja, debemos admitir que no impresiona a nadie. Para la opción de riesgo medio, del 1% como tasa real mensual, el monto inicial de $1 se ha transformado en $11. Si suponemos que la cantidad inicial fuera 10.000, entonces al término del periodo habremos obtenido 110.000. La rentabilidad promedio anual del periodo fue del 50%. La cifra obtenida no está nada de mal. Pero si analizamos la opción de riesgo mayor del 1.6% como tasa real mensual, el monto inicial de $1 se ha transformado en $45. Si suponemos que la cantidad inicial fueron $10.000, entonces al término del periodo habremos obtenido $450.000. La rentabilidad promedio anual del periodo fue de 220. La cifra obtenida es realmente increíble. La rentabilidad promedio mensual alcanza estos increíbles niveles debido al efecto exponencial de incremento del capital en los últimos años del periodo. La conclusión más interesante aún es que optar por la opción de mayor riesgo en un periodo de 20 años no involucra tal riesgo. Probablemente la rentabilidad de cada año tendrá sus oscilaciones a lo largo del periodo, pero como se trata de plazos largos, las posibles fluctuaciones que se presenten no logran afectar la rentabilidad al final del periodo. Siempre se comete el error de trasladar el concepto de riesgo de los fondos mutuos accionarios en el corto plazo a objetivos de largo plazo, lo cual no es aplicable. Monto de ahorro en cuotas mensuales. Este sistema refiere al ahorro sistemático llevado a cabo en forma mensual, el cual será mantenido acumulativamente en el sistema a una tasa de interés conveniente. Ese sistema no considera aporte al inicio del periodo, sino que es el caso típico de la persona que de la única fuente de ingreso mensual logra desviar una suma destinada a ahorro.
Al igual que en el caso anterior, la presentación de este sistema se hará en forma gráfica por las ventajas que representa, siendo P una cuota mensual de ahorro expresada en dólares, F su valor futuro expresado en dólares, R la tasa de interés mensual expresada en porcentajes en el número de años, donde F, que es el valor futuro, es igual a la cuota mensual del ahorro por 100 dividido en la tasa de interés mensual. Esto por el 1 más la tasa dividida en 100 elevado al número de años por 12 menos 1. Como se puede observar, el valor futuro es directamente proporcional a la cuota mensual de ahorro. Para comodidad de usted, el monto mensual de ahorro que aparece en ese gráfico o en esa ilustración es de $1, de manera que el resultado pueda multiplicarse por el equivalente del monto mensual ahorrado por cada persona en particular que desea hacer su propio ejercicio. Para efectos de análisis, al igual que en el caso anterior, el periodo será un plazo largo de 20 años. Se desarrollará el análisis de las 3 alternativas de la tasa de interés que ofrece el mercado en función del riesgo que la persona desee tomar. Los resultados: para la opción del mínimo riesgo del 0.5 como tasa real mensual, el monto mensualmente ahorrado de $1 durante 20 años se ha transformado en $462. Si se supone que la cantidad total ahorrada en cuotas fue de 240, al término del periodo habremos obtenido una rentabilidad global casi del 90%. Si el ahorro mensual, en vez de haber sido $1, hubiese sido, por ejemplo, $300 aproximadamente, entonces la cifra obtenida al final del periodo hubiera sido equivalente a $138.600. Debemos admitir que la cifra no impresiona mucho, pero para la opción de riesgo medio de 1% como tasa real mensual, el monto mensualmente ahorrado también es de $1 transformado en $989. Si suponemos que la cantidad total ahorrada fue de $240 al término del periodo, hubiéramos obtenido una rentabilidad global casi del 305%. Si el ahorro mensual, en vez de haber sido $1, hubiese sido, por ejemplo, $300 aproximadamente, entonces la cifra obtenida sería equivalente a $297.000. La cifra obtenida comienza a ser atractiva. Pero si analizamos la opción de riesgo mayor del 1.6% como tasa real mensual, el monto inicial de $1 se habrá transformado en $2.758. Si suponemos que la cantidad total ahorrada fuera de 240, al término del periodo habremos obtenido una rentabilidad global casi de 1030%. Si el ahorro mensual, en vez de haber sido $1, hubiese sido, por ejemplo, $300 aproximadamente, entonces la cifra obtenida al final del periodo hubiera sido equivalente a $827.000. La cifra obtenida es realmente impresionante. Es importante destacar, al igual que en el caso anterior, que la conclusión más interesante es que optar por la opción de mayor riesgo en un periodo de 20 años no involucra tal riesgo y por otra parte rinde los resultados espectaculares calculados. Aunque durante los próximos 20 años no se obtuviera una rentabilidad tan espectacular del 1.6 real mensual, considerada en el ejercicio, de todos modos debería ser esta la senda correcta que deberíamos intentar para hacer crecer en forma acelerada y cómoda nuestros ahorros. ¿Cuántas veces no hemos soñado con sacarnos la lotería? Con el sistema descrito, cada persona tiene en sus manos la fórmula para fabricarse su propio premio de la lotería. Solo se requiere perseverar en el ahorro sistemático. Como comentario final, es importante no olvidar el hecho indiscutible de que el valor intrínseco de $1 ahorrado es equivalente a generar un ingreso mucho mayor dependiendo de su nivel de sueldo, por el efecto de los impuestos y leyes sociales. En otras palabras, $1 ahorrado equivale a más de $1 de ingreso. Un ejemplo actual que nos demuestra lo acertado del ahorro sistemático lo podemos observar en el caso de Chile, el capital acumulado por el sistema de ahorro previsional en vigencia desde hace 15 años. El capital acumulado en este periodo alcanza aproximadamente a los 28.000 millones, lo cual ha construido un factor muy importante para la consolidación de una estructura financiera vigorosa para el desarrollo del país. Debe destacarse que toda la argumentación planteada acerca del éxito del ahorro exige un país con una economía estable que permita tener horizontes de largo plazo. Como ha podido demostrarse, el poder escondido del ahorro se encuentra en la combinación de la tasa de interés y el largo plazo, siendo ambos factores muy importantes para lograr el crecimiento exponencial del capital, pero con la diferencia de que el tiempo transcurre sin esfuerzo, aunque sí se requiere afán para buscar la mejor alternativa para incrementar la tasa de interés.
Cuando el tiempo ya ha transcurrido, habremos perdido el potencial de nuestro aliado natural y ya poco se puede hacer para recuperar esa ventaja. No necesariamente significa transformarse en un avaro, ni que su vida se convierta en una tortura por conseguirlo, sino que en forma lenta y pausada mediante el ahorro sistemático, pagando las deudas, pero cuidando la calidad de vida del presente, se puede lograr el poder escondido del ahorro. Gracias por haber visto este video, espero les haya sido muy útil, nos vemos en una próxima oportunidad.